Nos dice el Señor en su palabra, bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Pero bienaventurados los pobres en espíritu. Pero no es de esos pobres el que el día de hoy estaremos hablando, es de los pobres materiales. Y lo he titulado, ¿deberíamos ayudar a todos los pobres? ¿Todos los pobres son iguales? Pues estaremos viendo acerca de este tema porque veremos que hay pobres que son pobres por su mal gobierno. Así que sin más, empezamos con nuestra matutina. Y es que el Señor nos dice en su palabra que deberíamos de ayudar a los pobres. Eso está claro. Claro que cuando hay necesidad, no solamente espiritual, sino que la física, hay que suplir necesidades de las personas que lo necesitan. Pero hoy estaremos hablando de una clase de pobres, sobre todo dentro de la iglesia o dentro del cristianismo. Y veremos qué nos dice la sierva del Señor acerca de este tipo de persona. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Los deberíamos ayudar a todos los pobres que llegan a la iglesia? Pues es lo que vamos a ver el día de hoy. Y nos dice el versículo, tesoro precioso y aceite, dice, hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Proverbio 21:20. Y aquí ya nos va dando una vislumbre acerca de lo que estaremos hablando el día de hoy. Dice que tesoro, bueno, abundancia, o no abundancia, pero lo necesario hay en la casa del que es sabio. Mas el hombre que es insensato, el hombre que no tiene una buena administración, dice que todo lo disipa. Comencemos viendo lo que nos dice ella. Muchas veces, dice, hacen preguntas referentes a nuestro deber con los pobres que aceptan el mensaje del tercer ángel. Y nosotros mismos hemos deseado durante mucho tiempo saber cómo tratar con discreción los casos de las familias pobres que aceptan el sábado. Le llegaban muchas cartas y muchas preguntas acerca de a qué hacer con aquellas personas pobres que llegan a la iglesia, si había que destinar todo el dinero que se tenía o parte del dinero que se tenía en ayudar a estas familias. Bueno, ya veremos lo que nos sigue diciendo. Algunos que son pobres en bienes de este mundo, dice, son propensos a poner todo el testimonio directo sobre los hombros de los hombres de propiedad. Pero no se dan cuenta de que también tienen un trabajo que hacer. Dios les exige que hagan un sacrificio. Les exige que sacrifiquen sus ídolos. Deben dejar de lado los estimulantes dañinos como el tabaco, el té y el café. Si se ven envueltos, dicen, en circunstancias difíciles, mientras se esfuerzan por hacer lo mejor que pueden, será un placer para sus hermanos ricos ayudarles a salir de los problemas. Y aquí ya tenemos más o menos una vislumbre de cómo eran o cómo deberían de ser cada uno de los casos. Aquí nos está hablando, eso lo decíamos al principio, ¿no?, de esos pobres en bienes materiales, en bienes de este mundo, que llegan a la iglesia o pobres que nosotros conocemos, no necesariamente que sean de la iglesia, pero que, dicen, no se dan cuenta que también tienen un trabajo que hacer. Dios les exige, dice, que hagan un sacrificio, que sacrifiquen sus ídolos. Aquí nos está hablando en esa época era muy, bueno, y ahora también, hablando de esa época, que se estaba mucho con la reforma pro salud para que las personas empezaran a dejar el tabaco, el té y el café, que en esa época pues era muy común que los cristianos que aceptaban el mensaje pues traían este tipo de cosas. Mas sin embargo, dice, estos que eran pobres, supuestamente les faltaba el dinero, pero muchas veces les faltaba porque empezaban a gastarlo en cosas que no deberían, que no eran de provecho para su salud principalmente, ¿no? Y dice que se ven
si se ven envueltos en circunstancias difíciles, como pasa con muchas personas, más hoy en día cuando la economía no es la mejor, pero aparte de esto que les pasa, dice, mientras se esfuerzan por hacer lo mejor que pueden, si estas personas que están en circunstancias difíciles ponen también de su parte en economizar, en tratar de no gastar en cosas que realmente no les conviene, en no endeudarse porque sí, pues dice que será un placer para sus hermanos que tienen más posibilidades, pues ayudarlos a salir de cada uno de sus problemas. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando estas personas llegan a la iglesia y empiezan a pedir y que debería de ser una obligación para los hermanos que pueden estarles ayudando siempre y tú estás viendo que realmente no están administrando bien su dinero o las cosas que se les da? Pues ya veremos qué más dice ella. Dice, Dios no requiere que nuestros hermanos que se hagan cargo de cada familia, dice, pobre que acepta este mensaje. Si lo hubiesen de hacer, dice, los predicadores dejarían de entrar en nuevos campos porque los fondos se agotarían. O sea, los fondos o el dinero que llega para predicar el mensaje, o el dinero que llega a las iglesias o a los ministerios, a donde sea, dice que aquí dice que Dios no requiere que todo ese dinero se dé a las causas pobres, porque si se va a dar ese dinero a cada persona que lo necesita, pobre, entonces se dejaría de predicar el mensaje. Esa no es la idea, ¿no? Muchos, dice, son pobres por falta de diligencia y economía, y aquí vamos a lo que decíamos, ¿no? No saben usar correctamente sus recursos. Si se les ayudase, ello los perjudicaría. Entonces aquí está, ¿deberíamos ayudar o no deberíamos ayudar a todos los pobres? Sí, pero a veces no se trata de dinero. A veces realmente con darle dinero a aquella persona que sabemos que es así, que ya vemos que hay un patrón en ellos de falta de diligencia y economía, pues no estamos haciendo nada con estarle dando constantemente el dinero, porque entonces sabrá que siempre tendrá ahí el marranito, como dicen, de dónde estar sacando el dinero sin poner de su parte. Y dice que si se le ayuda de esa manera, pues claramente los vamos a perjudicar. Entonces tendríamos que ayudarle a tratar de instruirlos en que puedan ser buenos administradores. Algunos, dice, siempre serán pobres. Con tener las mejores ventajas, dice, sus casos no mejorarían. Y es que hay unos, como lo está diciendo aquí, que aunque le llegara todo el dinero del mundo, pues al final terminarían siempre siendo pobres. ¿Por qué? Porque no saben administrar su dinero. Y pueden tener, dice aquí, las mejores ventajas del mundo, más sin embargo, su situación no mejorará porque ya viene en la parte mental de esta persona, de no saber llevar bien su economía, de despilfarrar todo lo que le venga a mano, de endeudarse y de cuantas cosas más que tengan que ver con la administración del dinero. No saben calcular, dice, y gastarían todos los recursos que podrían obtener, fuesen muchos o fuesen pocos. No saben negarse ciertas cosas y economizar para evitarse deudas y ahorrar algo para los tiempos de necesidad, lo que estábamos diciendo. No saben cómo actuar, porque en ellos, puede haber muchos factores, pero cuando una persona entra a las filas del Señor, sobre todo, tiene que saber y entender que la palabra de Dios nos manda que seamos buenos administradores, que no busquemos las deudas. Ya nos lo habla la palabra de Dios. O sea, en la palabra de Dios está la guía. No porque en su vida pasada se haya sido así, quiere decir que es excusa para seguir haciéndolo cuando ya se conoce el mensaje de la verdad.
Si la iglesia, dice, ayudase a los tales en vez de dejarlos fiar en sus propios recursos, les perjudicaría al fin, dice, porque confían en la iglesia y esperan recibir ayuda de ella y no practican abnegación y economía cuando están bien provistos. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Pues, como decíamos, como saben que siempre se les va a ayudar, pues no les importa y empiezan a no hacer la parte que les toca, y muchos que son pobres ya se columpian de las personas que les ayudan y mira, y tampoco buscan trabajo o buscan la manera de salir adelante, sino que bueno, mira, como ya los hermanos tienen la obligación de darme porque yo soy pobre y porque la palabra de Dios manda que ayudemos a los pobres, pues yo ya dejo de trabajar y que me ayuden. Porque pobrecito de mí, yo nací así o yo soy así y ya está. Y dice, y si no reciben ayuda cada vez, Satanás los tienta, se ponen celosos y se erigen en conciencia de sus hermanos, pues temen que estos dejaran de sentir su deber para con ellos. Ellos mismos son los que cometen el error, están engañados, no son los pobres del Señor. Y entonces pasa otra cosa, que sus hermanos que se dan cuenta que esta persona realmente de buen cristiano o que solamente se quiera beneficiar con lo que está recibiendo, pues si no se les da lo que ellos quieren, ya empiezan a hablar mal de los hermanos y bueno, y a decir cuántas cosas más. ¿Cuántos casos no se han visto en la iglesia? Nosotros mismos como ministerio hemos tenido algún caso de esto con alguna persona que ha venido. Entonces, y es muy triste porque después, y esto es tan verídico, lo que terminan haciendo es esto. Cuando uno ya ve por dónde van, entonces vienen y se van a otro lugar y empiezan a hablar mal lo que mejor pueden de las personas que le han estado ayudando. ¿Pero por qué? Porque Satanás los engaña y los tienta a este tipo de cosas. Entonces dice, ya estos realmente no son los pobres del Señor, no son los que la Biblia nos manda a ayudar. No tienen una motivación sincera. Y muchos vienen adentro de la fila de Dios para beneficiarse, no porque realmente quieran obedecer al Señor. Las instrucciones dadas en la palabra de Dios, dice, con referencia a ayudar a los pobres, no se aplica a tales casos, sino a los infortunados y afligidos. En su providencia, Dios ha afligido a ciertas personas para probar a otras. En la iglesia hay viudas e inválidos para bendición de la iglesia, dice, forman parte de los medios que Dios ha elegido para desarrollar el verdadero carácter de los que profesan seguir a Cristo y para hacerles ejercer los preciosos rasgos de carácter de nuestro compasivo Redentor. Estos casos del que hemos hablado, estos, dice, no son los que la Biblia nos habla, como decíamos anteriormente. Dios sí que en su providencia, dice, pone a veces personas que lo necesitan, pero que realmente lo necesitan y que ves que aparte de su necesidad, también hay un cambio en esta persona y ves la sinceridad de esta persona. Pero cuando no es así, cuando los casos somos los que hemos mencionado anteriormente, pues no se deberían de ayudar porque los estaríamos perjudicando. Entonces Dios nos manda a que realmente los medios que Él nos ha dado, la posibilidad que nos ha dado de ayudar a otras personas, sepamos muy bien a quienes ayudamos, porque no a todo el mundo beneficiamos cuando le ayudamos. Así que lo mejor es poner en oración al Señor y que nos muestre cuáles son las personas que realmente necesitan ayuda, porque solamente el Espíritu Santo nos puede dirigir en este asunto y no desperdiciar el dinero en personas que realmente no lo merecen y que no están siendo motivados por el amor a Cristo, sino por el interés. Dios nos ayude a poder distinguir la verdad del error, incluso en este tipo de asuntos. Así que el Señor los bendiga y que podamos tener un feliz resto del día.